Continuando con la lección 3.1 de antecedentes generales, vamos a ver, ¿cierto?, que tiene que ver con la teoría de invariabilidad del capital. Si tenemos un capital inicial que es menor que el capital final, la diferencia se va a llamar utilidad. Y esto en el fondo demuestra que el capital está aumentando. Pero esto se va a ir a una cuenta para no modificar el valor de capital. Por otro lado, si el capital inicial es mayor que el capital final, la diferencia se va a llamar pérdida. Y aquí el capital está disminuyendo, ¿cierto? Y para no variar el capital se utilizan las cuentas de pérdida en caso que tengamos un ejercicio desfavorable, y de ganancia si es que obtenemos alguna utilidad por concepto de nuestro negocio. Si tenemos un ejercicio, ¿cierto?, para explicar un poco la teoría de igualdad de inventario, ¿cierto?, tenemos que el 2 de marzo de 2001, ¿cierto?, comerciante inicia actividades con dinero de 4.500.000 en el banco, un local comercial valorizado en 3.200.000, una camioneta valorizada en 5.650.000, letras por deuda del 50% de la camioneta, y 3 letras a favor nuestro de 75.000 cada uno. Entonces primero desglosamos el activo, que todo lo que tenemos, ¿cierto?, el dinero, local comercial, vehículo, letra por cobrar, nos da un total de 13.575.000. Las cuentas de pasivo o deudas, tenemos por un lado las letras que corresponden al 50% de la camioneta o del vehículo por 2.825.000, nos da un total de 2.825.000. Y para poder cuadrar, ¿cierto?, el inventario, la diferencia entre los activos menos el pasivo nos va a dar el capital. Y aquí nos da, ¿cierto?, la igualdad de inventario, que activo es igual a pasivo más capital, y cuadra perfectamente. Cuando hablamos de los conceptos contables, ¿cierto?, básicos, tenemos que establecer que la cuenta es una agrupación sistemática de cargos y de abonos, ¿cierto?, relacionados con algún tipo de persona o alguna situación misma de una misma naturaleza, ¿cierto?, y que se identifica bajo un título o un encabezado. En este caso, ¿cierto?, podemos tener la cuenta caja, que es el dinero que tenemos en efectivo de la empresa, y que cada vez que hay un cargo o cada vez que recibimos dinero se nota en el debe, y cada vez que pagamos algo lo notamos en el haber. Lo mismo pasa con la cuenta banco, que es dinero que está en una cuenta corriente en el banco. Bien, entonces tenemos la cuenta, se representa por una T. En el lado izquierdo tenemos el debe y en el lado derecho tenemos el haber. Cada anotación en el lado izquierdo se denomina cargo y abono en el lado derecho. Y el tratamiento de las cuentas es siguiente. Las cuentas de activo aumentan al debe cada vez que yo recibo dinero, ¿cierto?, o compro o adquiero algún activo, se nota el debe, y cada vez que yo retiro dinero o vendo un activo, se nota en el haber. Entonces ahí se nota la disminución. En el pasivo es todo lo contrario. Cada vez que yo adquiero una deuda, se anota en el haber, y cada vez que yo pago una deuda, va a ir anotado en el debe. Las cuentas de pérdida también son similares. Las cuentas de pérdida aumentan al debe, ¿cierto? Cada vez que yo adquiero una deuda o un gasto, en el fondo, se denomina pérdida, y cada vez que yo hago una venta, en este caso se llama la cuenta de ganancia y se anota al haber. Bien, el concepto de transacción que estábamos viendo, ¿cierto?, que los cargos se anotan al debe y los abonos al haber. La suma de los cargos se llaman débito y la suma de los haberes se llaman, en este caso los abonos se llaman créditos. El saldo deudor es cuando el debe es mayor que el haber, ¿cierto?, o los débitos son mayores que los créditos, y el saldo acreedor cuando los créditos son mayores que los débitos. Es importante establecer, ¿cierto?, que un plan de cuenta es un listado de cuentas que se requieren, ¿cierto?, para poder desarrollar el proceso contable. Por ejemplo, tenemos las cuentas de activo, que es la cuenta base, el activo circulante, que es el subgrupo, y después tenemos la cuenta caja, que también es una subcuenta. ¿Bien? ¿Qué pasa con los asientos contables? Los asientos contables, ¿cierto?, es una representación gráfica de la partida doble, y para ello, ¿cierto?, tenemos un sistema de información que está proporcionado por la fecha, el número de control, la cuenta que va, las cuentas tanto de deudoras como acreedoras, la cantidad de los valores, tanto los cargos como los abonos, y finalmente una glosa, o lo que se denomina una breve explicación del asiento contable. También, ¿cierto?, podemos establecer que tenemos dos tipos de asientos: asientos simples y asientos compuestos. Los asientos simples, donde intervienen dos cuentas, una que va al debe y otra que va al haber, y por otro lado tenemos las
asientos compuestos donde tenemos más de dos cuentas. Muchas gracias.